Muy bien, ¿cuánto? Muy bueno. El- Bienvenido a la clase de matemáticas. Buenos días, antes que todo. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Vamos a iniciar las clases el día de hoy. Y vamos a continuar con explicando el proceso estadístico, ¿no? ¿Okay? Pero ya hemos trabajado la medida de tendencia central, hemos calculado su fórmula, hemos elaborado la tabla de distribución de frecuencia. Y ahora falta continuar el proceso estadístico que concierne a la medida de posicionamiento. Y en medida de posicionamiento vamos a abrir Todo. el compendio de matemáticas. Tenemos medida de posición. No está en el libro, no lo busques. Okay. Préstale atención nada más. Me dice, hemos visto que la mediana de una distribución de datos es el valor que ocupa el lugar central o el promedio de los valores centrales si el número de datos es par. Por tanto, este valor deja por debajo el 50% de la data y por encima el otro 50%. Podemos generalizar este concepto, considerar aquellos valores que dividen la distribución en 4 partes iguales. Si nosotros dividimos los datos que nos plantea un ejercicio en 4 partes iguales, estamos hablando de que vamos a estudiar la posición cuartílica, ¿no? Eso es algo. Me dice primer cuartil es el valor de la variable que deja por debajo del 25% de los datos, se representa por Q sub 1. El cuartil 2 se lo representa con Q sub 2 y deja por debajo de ese valor el 50% de los datos. El tercer valor deja por debajo el 75% de los datos y se lo representa con Q sub 3. Por encima quedaría solo un 25%. Pero ¿cómo yo calculo esa fórmula? Eso es lo más importante. Okay. En su libro la fórmula están dado de esa forma, ¿no? A ver qué más tenemos aquí. ¿Cuál es la otra medida de posicionamiento que tenemos? Tenemos a los percentiles. Es la encargada de dividir a los datos que nos plantean un ejercicio estadístico en 100 partes iguales. 100 partes iguales. También tiene su fórmula, un poquito complicado de esa forma que va a estar planteado ahí en el libro. Okay. Pero ya lo vamos a reducir a algo más fácil, que usted la haga entendible. Y tenemos el último, me falta el último. ¿Dónde está lo de Siles? Me lo han eliminado de aquí, vean. Vaya, pues. Ok, dejemos de compartir esto. Otra vez fue la energía de Lomas. ¿En serio? ¿Qué hice? ¿Sí tienes energía por ahí? Yo no estoy en Loma, yo estoy en el Maú de la categoría. De razón, bueno, gracias. Está salvado.
Ok, listo chicos. Vamos a dejar de poner pantalla completa y poder trabajar. Ok. Necesito un poco de energía. Porque esto está... Ahí sí, 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 sí. Ok. Tenemos medida de posicionamiento. Y estamos 6/01/2021. Tenemos medida de posición. Profesor, una pregunta. Este ya es nuevo tema, ¿verdad? Nuevo tema. Para el... Otro ejercicio, entonces ya Calce. el ejercicio de ayer entonces ya está terminado. No, todavía no. Ahí sigue debajo de la tablita. Si no, voy a explicar las medidas de posicionamiento, cuáles son las fórmulas. El ejercicio de ayer continúa. Yo por eso el ejercicio de ayer, yo le dije, póngalo en una hoja en forma horizontal, no en forma paralela, como es la correcta que se utiliza el cuaderno. Medida de posicionamiento. La primera medida son cuartil. Cuartil. Esta medida divide a los datos en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. ¿Cómo se calcula la fórmula? ¿Cómo calcular un cuartil? ¿Cómo calcular un cuartil? El primer paso es calcular la posición del cuartil. ¿Cómo yo calculo la posición cuartílica? Si yo hablo de posición cuartílica 1, estamos hablando que voy a calcular el cuartil 1, entonces posición cuartílica 1 va a ser igual a n dividido para 4. Si yo le digo a ustedes, vamos a calcular posición cuartil 2, entonces posición cuartílica 2 va a ser igual a 2 por n dividido para 4. Si le digo cuartil 3, entonces posición cuartílica 3 es igual a 3n dividido para 4. Y por último, si calculamos el cuartil 4, entonces posición cuartílica 4 va a ser igual a 4 por n dividido para 4.
En otras palabras, aquí ya podemos simplificar y me va a quedar que la posición cuartílica 4 es igual al número de datos que está planteado en el ejercicio. Pero esta es la primera parte. ¿Cuál es la fórmula para calcular el cuartil? Presta atención aquí adelante y después puede copiar tranquilamente, que ya le subo el video apenas termina la clase. Concéntrese acá. ¿Cuál es la fórmula para calcular cuartil? Si hablamos de cuartil 1, entonces límite inferior más tamaño de clase y ese valor multiplica n dividido para 4 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y todo esto sobre la frecuencia absoluta. Si calculamos cuartil 2, ya sabe que esa fracción que está dentro del paréntesis se modifica nada más, ¿no? Límite inferior más el tamaño de clase y ese valor multiplica a 2n dividido para 4 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y todo esto sobre frecuencia absoluta. ¿Okay? Si ya vamos a calcular el resto de cuartil, solamente lo que se modifica es la fracción. O en otras palabras, también ya se puede modificar y ponemos solamente también se la puede poner posición cuartílica. Es decir, ¿cuál es la posición, el valor de esa posición? Solamente ponemos el valor. Solamente ponemos el valor. Posición cuartílica 2, posición cuartílica 1, y posición cuartílica 3, posición cuartílica 4, y así sucesivamente. Y esa sería la fórmula de cuartil. Ahora, ¿cuál es la otra medida que tenemos? Medidas de sílica. ¿Qué es una medida de sílica? La medida de sílica es, en otras palabras, es aquella que divide los datos en 10 partes iguales. En 10 partes iguales. 10 partes iguales. Lo primero que se busca también en esta fórmula para poderla calcular es primero buscar cuál es la posición de sílica. Entonces, posición de sílica es igual a m dividido para 10. Si tenemos esa forma de esa estructura, estamos hablando que estamos calculando el primer decil.
Si vamos a calcular cualquier otro valor, por ejemplo, yo le digo a ustedes posición decil 8, entonces ya la fórmula se modifica. Entonces digo posición decil 8 va a ser igual a 8 que multiplica el valor de n dividido para d. Así sucesivamente. ¿Cuál es la fórmula para calcular decil? Decil es igual al límite inferior a, otra cosa, el valor que se obtenga de la posición se lo busca en frecuencia absoluta acumulada. En la columna de frecuencia absoluta acumulada. Tenemos decil es igual al límite inferior más el tamaño de la clase, y ese valor multiplica a posición decil menos el valor de la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Algo más sencillo, más fácil. Y además, Profesor, una pregunta. En la que dice tamaño de clase, ¿es una X o es un 7? es una L. Aquí. No al lado de clase, no al lado que dice tamaño de clase, lo que está al lado. Ese. Ese es un asterisco. ¿Y ese? Es un asterisco. Se lo bajo de calor. Ok. Ya. Esa es la fórmula para calcular el decil. Entonces, ahora falta la última, que es la percentílica. Bueno, la percentílica, algo parecido, aquí se modifica esto. Si hablamos de medidas percentílicas, medida percentílica es aquella que divide a los datos en 100 partes iguales. 100 partes iguales. Lo primero que debemos también es buscar la posición percentílica. Y la posición percentílica va a ser igual al número de datos dividido para 100, dependiendo qué percentil vaya a buscar. Por ejemplo, si vamos a calcular el percentil 25, hagámosle, entonces primero calculamos posición del percentil 25. Entonces, la fracción va a ser igual a 25 multiplicado por el número de datos y dividido para 100. Y ese valor también se lo busca en frecuencia absoluta acumulada para saber en qué fila cae la posición percentílica. Se lo busca en frecuencia absoluta acumulada y se determina su posición. La fórmula percentil es igual al límite inferior más tamaño de clase por, sería posición decílica, sino posición percentílica.
posición percentílica. Medimos frecuencia absoluta acumulada anterior sobre frecuencia absoluta. ¿Okay? Listo para trabajar entonces, ya tenemos las tres medidas de tendencia de posicionamiento y vamos a calcular con el ejercicio del día de ayer. Con el ejercicio del día de ayer. ¿Okay? Ok, entonces con el ejercicio del día de ayer vamos a calcular el cuartil 3. Cuartil 3. Lo primero que debemos calcular es la posición. Posición cuartílica 3 es igual a 3n dividido para 4. ¿Sí o no? Donde n valía 100, ¿no? 100 era el valor de n, ¿no? Entonces, posición del cuartil 3 iba a ser igual a 3 por... Profe, una preguntita. Ya. ¿Por qué es cuartil 3? Solamente decido calcular el cuartil 3, nada más. Puedo calcular el cuartil 4, el cuartil 2. Es el planteamiento del ejercicio. Puede que en el ejercicio le diga calcule el cuartil 1. Ahora yo le estoy planteando a ustedes, vamos a calcular el cuartil 3. Entonces, 3 por el valor de n que vale 100 y lo divido para 4. Entonces determino que la posición del cuartil 3 va a ser igual a 300 dividido para 4. Y la posición del cuartil 3 va a ser igual a 75. Y ese valor lo busco en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Veamos, déjenme buscar el ejercicio. Sí, grita. Vamos a buscar el ejercicio del día de ayer que estábamos trabajando nosotros. Déjenme buscarlo en Excel, ya lo tengo hecho. Primero a estadísticas. Aquí. Ok, veamos. Vamos a compartir el libro de Excel para buscar. Ok. El cuartil me salió la posición cuartílica 75. Debo de escoger aquel valor que se aproxime más a 75, ¿no? Si yo selecciono 62, que es el valor que está en la frecuencia absoluta, 75 menos 62 me queda 13. Si yo selecciono el valor de 82 menos 75 me queda 7. Entonces el valor menor, ¿no? Entonces, la posición cuartílica cae en la sexta fila, ¿no? En la sexta fila. Cae en la sexta fila. Sería toda esa fila, la sexta fila. Vamos a darle un color diferente que sea... Ok. Ya está con color.
Y voy a seleccionar de aquella fila los valores. Eso sí, ya lo voy a anotar acá. Tengo límite inferior de esa fila, donde cayó la posición, es 1.86. También conozco el tamaño de la clase, es igual a 0.17. También conozco la posición cuartílica, que es igual a 75. ¿Qué más necesito saber para no estar cambiando? También tengo frecuencia absoluta acumulada anterior a esa posición, que es 62. Frecuencia absoluta acumulada anterior, que es igual a 62. Y la frecuencia absoluta de esa posición, que es igual a 20. Frecuencia absoluta es igual a 20. ¿Ok? Listo, yo creo que tengo todos los datos para la fórmula. Dejamos de compartir eso y ya tengo todos los datos ahí. ¿Okay? Listo. Entonces, cuartil 3 va a ser igual a... límite inferior más el tamaño de clase que multiplica a posición cuartílica 3 menos frecuencia absoluta acumulada anterior, y todo esto sobre frecuencia absoluta. Ya reemplazo los datos, ya tengo todos los datos allá arriba. Entonces digo cuartil 3 va a ser igual al límite inferior 1.86 más el tamaño de la clase, que valía 0.17. Ese valor multiplica lo que está dentro del paréntesis y digo que la posición del cuartil era 75 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a esa posición era 62. La frecuencia absoluta de esa fila donde cayó la posición es 20. Reemplazo el resto así ya. Es igual a 1.86 más 0.17 por 13 dividido para 20. ¿Sí o no? Cuartil 3 es igual a 1.86 más podemos coger calculadora, ingrese 0.17 por, ahora paréntesis, ingresa el signo de fracción y 13 sobre 20. Cierra paréntesis y eso me va a dar un valor de 0.1105, ¿sí o no? 0.1105. Entonces digo que el cuartil 3 va a ser igual, solamente ya le sumo los dos decimales primero, ya redondearon, 0.11, y ese valor me queda en 1.97. Este valor que obtuve lo vamos a buscar ¿en dónde? En los intervalos de clase, ¿no? El intervalo de clase, vamos a buscar ese rango. Ahora sí proyectamos otra vez el Excel y vamos a ver en qué fila cae.
Veamos, el cuartil me sale 1.97 y cae dentro de la misma posición, ¿no? Que está en el rango de 1.86 a 2.03. Cae en la misma posición. Entonces quiere decir que el cuartil está dentro de la sexta fila. 1, 2, 3, 4, quinta fila. De la quinta fila, ¿no? Okay. Dejamos de compartir esto. A ver, ahora sí. ¿Preguntas? Si hay preguntas, hasta ahí. Yo tengo una pregunta, profe. Mire, ¿cómo la sacó la frecuencia absoluta? ¿Por qué es 20, profe? Ay, es que no entendí. Parte de la fórmula debe dar. Okay. Todo lo que está de amarillo es la fila síncrona. Es donde seleccionamos aquel valor. Debemos de seleccionar la frecuencia absoluta y restarla con el valor de la posición. Okay. La posición me dio 75, ¿no? Y debo escoger los valores que mayor se aproximan a 75. Y tengo dos valores, 62 y 82. Pero si yo cojo 75 menos 62, me queda 13, ¿no? ¿Sí o no? Todavía. Si yo cojo 82 menos 75, la diferencia es menor, es 7 nada más, ¿no? Por lo tanto, digo y determino que la posición cuartílica o el cuartil 3 va a estar en la quinta fila. Y selecciono toda esa fila y la puedo pintar de un color diferente, como lo estoy haciendo ahí en Excel. Luego, selecciono la parte de las fórmulas. ¿Qué me dice? El límite inferior de aquella posición, 1.86, ¿no? El tamaño de la clase. ¿Cuánto me dio el tamaño de la clase? 0.17. La posición cuartílica, 75. Ya lo tengo calculado. ¿Qué más me falta? Frecuencia absoluta acumulada anterior a esa posición cuartílica. ¿Cuál es? 62, la que está arriba. ¿Okay? Y me dice frecuencia absoluta, que es la fórmula, ¿no? Pero frecuencia absoluta selecciona aquella frecuencia absoluta de la posición cuartílica. De la posición cuartílica. ¿Cuál es el valor? 20. El que está ahí. 20. Frecuencia absoluta de la posición cuartílica. Y ya tengo los datos de la fórmula. Y la trabajo. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Ok. Pregunta. ¿Qué viene después? Yo le digo, yo le planteo el ejercicio a ustedes. Yo le digo a ustedes, calcule el percentil calcule el decil 8. Calcule el decil 8. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Primero calcule la posición del decil. Entonces, posición decílica 8 va a ser igual a 8 multiplicado por n dividido para 10. Posición decílica 8 va a ser igual a 8 por 100 dividido para 10. Y eso me va a dar 80. 80 me da, ¿no? Si no me equivoco, ya 80.
Sí, porque aquí tengo un 10, le elimino ese 0 con un 0 acá arriba, me queda 8 por 10, 80. Está bien. Ok. 80. Y veamos que el valor otra vez va a caer en la quinta fila, ¿no? Okay. Otra vez cae en la quinta fila. Otra vez cae en la quinta fila. ¿Sí o no? Esa es la posición. Pero de ahí extraemos los valores que necesitamos para poder trabajar. Límite inferior es igual a 1.86. Tamaño de clase, que ya lo calculamos en días anteriores, nos dio 0.17. Tenemos posición decílica. Posición decil es igual a 80. Tenemos frecuencia absoluta acumulada anterior y eso es 62. Y tenemos la frecuencia absoluta de esa posición decílica otra vez de 20. ¿Okay? Y de esa forma ya puedo trabajar la fórmula. O sea, no es complicado. Ya trabajando de esta forma no es complicado. Decil 8 es igual al límite inferior más el tamaño de clase que multiplica a posición decílica 8 menos frecuencia absoluta acumulada anterior sobre frecuencia absoluta. Decil 8 es igual al límite inferior 1.86 más el tamaño de la clase 0.17 por posición decílica 80 menos frecuencia absoluta acumulada anterior que es 62 sobre 20. Veamos si cae en la misma fila. Ahora, decil 8 es igual a 1.86 más 0.17 multiplicado por 80 menos 62, 18, ¿no? 18 sobre 20. Entonces digo decir 8 es igual a 1.86 más 0.17 18 dividido para 20. Eso me da 0.15, ya redondeado, solamente redondeado dos decimales, 0.15. Entonces digo que el decil 8 va a ser igual a 92.01. ¿Sí o no? Y ese valor lo busco en los intervalos de clase. Límite superior y límite inferior. Y vemos que también cae en la misma fila, ¿no? ¿Sí o no? Compartimos el Excel un ratito. Y vemos que la posición decílica 8 me dio 2.01 y está dentro de la misma, del mismo rango de la fila 5. No todos los deciles van a caer ahí. Depende del decil que uno le pide. ¿Ok?
A ver. Preguntas. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? No. Déjame ver la hora, porque si no yo me le cojo el tiempo y la hora completa. 11 y 12. Terminemos la última fórmula y ya para... Ok. Yo le pido a ustedes calcule el percentil 40. Okay. Calcule el percentil 40. Calcule el percentil 40. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular la posición percentílica. Entonces digo posición percentílica 40 va a ser igual a 40 por n dividido para 100. Posición percentílica 40 va a ser igual a 40, n vale 100, ¿no? 100 dividido para 100, puedo simplificar y digo que la posición percentílica 40 es igual a 40, ¿no? A 40. Debo de seleccionar aquellos valores que ese valor lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, en la última columna de la tabla que tengo hecha. Seleccionamos 28 y 62, que son los valores que más se aproximan a 40. 40 menos 28, 12. 62 menos 40, 22. Está muy lejos, ¿no? Entonces, la posición percentílica 40 cae en la fila 3. Vamos a darle color. Okay. Y seleccionamos los datos otra vez. El límite inferior de esa posición 1.52. Tamaño de clase 0.17. ¿Qué más necesito? Posición percentílica 40. 40. Frecuencia absoluta acumulada anterior de esa posición 16. ¿Qué más tengo? Y la frecuencia absoluta de esa posición donde cayó el percentil 12. Frecuencia absoluta 12. Tengo todos los datos. ¿Sí? Ok. Y si ya está hecho, dejamos de compartir este archivo ya para poner en la pizarra. Okay. Y copiamos la fórmula que me dice percentil 40 es igual a el límite inferior,
el tamaño de clase multiplicado por posición percentílica 40 menos frecuencia absoluta acumulada anterior sobre frecuencia absoluta. Reemplazo los datos. Percentil 40 es igual al límite inferior 1.52 al poner la clase 0.17 multiplica a posición percentílica 40 menos frecuencia absoluta anterior 16, frecuencia absoluta 12. Digo percentil 40 es igual a 1.52 más 0.17 multiplicado por 40 menos 16, 24 dividido para 12. Percentil 40 es igual a 1.52 más 0.17 por 2 y eso me da 0.34. 0.34. Entonces digo que percentil 40 va a valer 1.86. Ese valor lo buscamos en el intervalo de clase y vamos a determinar en qué fila cae, ¿no? Veamos, 1.86. Compartamos el documento Excel y veamos. Ya no cae en la misma posición, ¿no? Sino que cae en la cuarta fila. 1.69, 1.86. Okay. Pero realmente tenemos dos filas que tienen 1.86, ¿no? Entonces, ¿cuál escogemos? Escogemos la fila siguiente a donde cae la posición. En este caso sería la fila número 4. Okay. Se coge la fila que sigue a la posición percentil. Sería la fila 4. Entonces usted ponga en el ejercicio, ya para terminar, cuando tengamos así se nos presenta este inconveniente, entonces diga, cae en la fila 4, cuyos rangos son, los rangos, cuyos rangos son 1.69 a 1.86. 1.69 a 1.86. ¿Okay? Eso cuando se presente una circunstancia o una problemática así. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, ya para terminar. ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, ya demos para terminar la clase. Hasta luego, chicos. Ahora nadie se quiere despedir. Chao, profe.